Dos faros atraviesan la niebla de Surrey. No iluminan la carretera, ni siquiera guían a alguien. Solo permanecen ahí, encendidos. Es lo primero que ve el trabajador cuando llega a Newlands Corner, al amanecer. Un coche detenido al borde de una carretera. El motor apagado, las luces encendidas, como si alguien hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. El viento entra, sale, vuelve a entrar. Dentro todo parece en orden, demasiado quizás. Un abrigo de piel cuidadosamente doblado, una maleta con ropa, y entre las prendas, casi escondida, una fotografía. Una niña de 7 años mirando a cámara. Su hija. Porque hay algo que no encaja. Nadie deja su abrigo en diciembre, pero, sobre todo, nadie abandona la foto de su hija si piensa regresar. Durante 11 días esa fue la verdadera pregunta. No dónde estaba Agatha Christie, sino ¿por qué? ¿Por qué una madre deja atrás esa imagen? ¿Por qué abandona su vida en silencio? ¿Por qué desaparece sin cerrar nada? El coche quedó allí, en la niebla, con los faros encendidos, como una señal o quizás como una despedida. Atención, delirantes. Lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola, delirantes. Hay historias que comienzan con un crimen, otras con un cuerpo sin vida, pero esta comienza con una ausencia. La desaparecida no es una mujer cualquiera, es Agatha Christie, la autora que convirtió el crimen en un arte, la mujer que enseñó al mundo a seguir pistas y a desconfiar de ellas, y sin embargo ahora es ella el enigma. Hoy no vamos a hablar de un asesinato ni de una víctima, pero sí de uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX, porque durante 11 días Agatha Christie desapareció sin dejar rastro. Y cuando reapareció lo hizo con una historia que nadie ha logrado explicar del todo. Esta es la crónica de un delirio. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es una historia real. Y como todas las buenas historias, empieza con una pregunta. ¿Qué le ocurrió realmente a Agatha Christie? Diciembre de 1926. Inglaterra está en plena efervescencia cultural. El jazz llega desde América. Las mujeres acaban de obtener el derecho al voto, aunque solo las mayores de 30 y con propiedades, lo que en la práctica excluye a la gran mayoría. Los periódicos son el gran medio de masas, y Agatha Christie, con 36 años, acaba de publicar su 6ª novela. Se llama El asesinato de Roger Ackroyd. Y está causando escándalo, no porque trate la violencia, no por obscenidad, sino porque Agatha ha hecho algo que nadie había hecho antes en la novela policial. El narrador es el asesino. El lector ha sido engañado desde la primera página. Agatha Christie no es todavía la reina del crimen, eso vendrá después, pero está en el camino y también en el fondo más negro de su vida personal. Antes de hablar de la desaparición, hay que hablar de quién era Agatha Christie. En esa época era una escritora con 6 novelas publicadas, con un nombre que empezaba a circular en los círculos literarios británicos, con una reputación prometedora pero todavía frágil. Era alguien que escribía bien, que vendía razonablemente. No era una leyenda, era una mujer de 36 años intentando sostener su carrera, su matrimonio y su cordura al mismo tiempo. Las 3 cosas se le estaban cayendo de las manos.
Y para entender cómo llega Agatha a esa noche de diciembre hay que ir mucho más atrás. Torquay, Devon, costa sur de Inglaterra, 15 de septiembre de 1890. Agatha Mary Clarissa Miller nace en una villa llamada Ashfield, una casa grande de ladrillo oscuro rodeada de jardín, con el olor permanente al mar que se encuentra a 2 kilómetros. Su padre, Frederick Miller, es un hombre afable, generoso, que vive de rentas y se pasa los días jugando a las cartas con sus amigos. Su madre, Clara, es otra historia. Clara Boehmer es una mujer de personalidad enigmática y poderosa, fuerte, original, algo melancólica. Una presencia que llena las habitaciones sin necesidad de levantar la voz. Agatha la describe en su autobiografía como alguien que podría haber sido una educadora magistral. Y hay un detalle que Agatha menciona con total naturalidad. Ella y sus hermanos están convencidos de que su madre tiene percepciones extrasensoriales, que sabe cosas antes de que ocurran. En una casa así, lo invisible es tan real como lo visible. Agatha es la menor de 3 hermanos. Los mayores van al colegio, ella no. Se educa en casa de forma irregular, casi anárquica. Y aprende a leer sola, a los 4 años. No porque nadie le enseñe, sino porque nadie puede pararla. Su infancia transcurre en una soledad que no parece hacerle daño. Al menos no todavía. Tiene muchas mascotas, pocos amigos reales y muchos amigos imaginarios, a los que pone nombre, historia, voz. Una mente que no puede dejar de inventar. Lee a Julio Verne, a Dickens, a Lewis Carroll, y un día a alguien le pone en las manos una novela de Arthur Conan Doyle, y algo dentro de ella se enciende. En 1901, cuando Agatha tiene 11 años, su padre muere de un ataque al corazón. Ella dirá años después que ese día marcó el fin de su infancia. No de forma dramática, sino de forma silenciosa y definitiva. La familia quedó con deudas y Clara y Agatha se quedaron solas en una casa demasiado grande para 2 personas. Y a partir de ese momento se hacen inseparables. Madre e hija juntas contra el mundo. En 1905, Clara toma una decisión poco habitual para la época. Manda a Agatha a París, a estudiar música, francés, canto, a convertirse en algo más que una señorita de provincia con buenas maneras. Agatha regresa 2 años después convertida en una joven de 20 años, bonita, tímida, con una mente afilada que muy poca gente es capaz de ver a simple vista. Habla francés con fluidez, toca el piano con talento suficiente para haber considerado hacerlo profesionalmente, aunque decide que no tiene el temperamento para las actuaciones en público. Demasiada ansiedad, demasiado miedo al escenario. Lo que sí tiene y lo sabe es imaginación, una imaginación que nunca descansa. Y entonces en un baile de 1912 aparece Archibald Christie. Archie tiene 22 años, es aviador de la Royal Flying Corps, apuesto, seguro de sí mismo, con una energía que contrasta completamente con la introspección de Agatha. Agatha se enamora inmediatamente, él también. Se casan en diciembre de 1914, con Europa ya en guerra, una boda apresurada, casi clandestina, antes de que Archie vuelva al frente. Y mientras él vuela sobre los campos de batalla de Francia, Agatha hace lo único que sabe hacer cuando está sola y asustada, escribe, y cuando no escribe, trabaja. Se apunta como voluntaria en el hospital de Torquay y trabaja como enfermera auxiliar, después como dispensadora de medicamentos en la farmacia del hospital. Y en esos años de guerra aprende algo que marcará toda su obra para siempre. Y es que aprende mucho sobre venenos, sobre fármacos, sobre sustancias que curan y sobre sustancias que matan, y sobre la diferencia, a veces muy pequeña, entre ambas cosas. Lo que comienza como conocimiento médico de urgencia, aprendido entre vendas y morfina en un hospital de provincias, se convierte en su herramienta literaria más poderosa. Hércules Poirot resolverá a lo largo de los años más de un crimen envenenado con una precisión técnica que muy pocos escritores de la época podían igualar. Porque Agatha Christie no lo inventaba,
lo sabía. La guerra termina, Archie vuelve y durante un tiempo todo parece ir bien. Tienen una hija, Rosalind, en 1919. Agatha publica su primera novela en 1920, El misterioso caso de Styles, donde aparece por primera vez Hércules Poirot. La carrera crece despacio pero con solidez. Y mientras tanto, Archie y Agatha viajan. Viajan por Australia, por Nueva Zelanda, por Sudáfrica. Recorren Sudamérica y en las playas de Waikiki, en Hawái, se convierten en dos de los primeros británicos en practicar surf. Dos cuerpos sobre una tabla de madera, en el Pacífico, en los años 20. Hay algo en esa imagen, libre, luminosa y casi inverosímil, que contrasta de manera brutal con lo que viene después. Porque Archie Christie es un hombre construido para el movimiento y para la superficie de las cosas. Es un hombre que no sabe o que no quiere quedarse quieto al lado del dolor de otra persona. Y en 1926 el dolor llega, todo a la vez. Es abril y muere Clara, la madre de Agatha, su ancla, la mujer más poderosa e importante de su vida. Agatha escribe en su autobiografía con una contención que duele más que el llanto. Por primera vez en mi vida me encontraba realmente enferma, no físicamente, por dentro, sumida en una oscuridad que no reconocía y que no sabía cómo nombrar. Tras la muerte de su madre, Agatha se va a Biarritz a intentar recuperarse, a respirar, a estar sola con su dolor. Pero Archie no va con ella. Y cuando Agatha vuelve, Archie le pide el divorcio. Sin delicadeza, no hay compasión. Solo la frialdad de un hombre que ya ha tomado su decisión. Está enamorado de Nancy Neal, una mujer joven que conoció en su club de golf, y quiere casarse con ella. Agatha no se rinde, le propone irse juntos de vacaciones a Italia, empezar de cero, dejar atrás a Nancy. Archie se niega. La situación se pudre a lo largo del otoño. La casa se convierte en un campo de batalla invisible. Discusiones que no llevan a ninguna parte, silencios que duran días, Archie cada vez más ausente, cada vez más con Nancy. Y ese mismo año, casi sin que Agatha lo vea venir, también se marcha Carlo. Charlotte Fisher, Carlo como la llamaba Agatha, era su secretaria, su asistente, su mejor amiga, la mujer que gestionaba su vida cotidiana, que conocía cada uno de sus miedos. Carlo se va porque las circunstancias lo exigen, pero su marcha deja otro hueco. En el transcurso de solo un año, Agatha pierde a su madre, a su mejor amiga y a su marido, que le comunica que se ha enamorado de otra. 3 pérdidas, un año. Hay una carta que Agatha escribe en esos meses de otoño de 1926. En ella hay una frase breve, casi clínica, que describe mejor que cualquier análisis lo que está viviendo. Me estalla la cabeza. La mañana del viernes 3 de diciembre, Archie y Agatha desayunan juntos. Hay una discusión. Las palabras exactas no las conocemos, pero sí el resultado. Archie quiere pasar el fin de semana con Nancy. Agatha se opone. Archie se va, de todas formas. Agatha se queda en casa con Rosalind, su hija, con el silencio de una casa que antes tenía a Clara, a Carlo, a un marido. Y esa noche entra en el cuarto de Rosalind, la mira dormir, le da un beso en la frente, recoge su bolso, su abrigo y una pequeña maleta, y entre la ropa mete una fotografía de su niña. Luego arranca el Morris Cowley y desaparece en la oscuridad. La fotografía la encontrarán al día siguiente en el coche, y al borde de la cantera. ¿Puede la mente de una escritora de misterio fracturarse tanto como para protagonizar su propia novela negra? ¿Puede alguien que ha construido crímenes perfectos durante años perder de tal forma el control de su historia que se convierta, sin quererlo, en su propio personaje? Pues esto es lo que vamos a intentar descifrar ahora. La mañana del 4 de diciembre, cuando el Morris Cowley de Agatha aparece en Newlands Corner, con los faros encendidos y la puerta abierta, la policía activa el protocolo de persona desaparecida. Lo que nadie sabe todavía es que están a punto de protagonizar
el mayor espectáculo de búsqueda que Inglaterra ha visto en décadas. El agente al mando es el superintendente William Kenward, un hombre metódico, experimentado, acostumbrado a resolver casos con lógica y con paciencia. Lo que Kenward no está acostumbrado a manejar es esto, que en menos de 48 horas su investigación deje de ser una investigación para convertirse en un fenómeno de masas completamente fuera de control. Porque Agatha Christie no es una desaparecida cualquiera. El Daily Mail publica su foto en portada el mismo día. El Daily Mirror le sigue horas después. Y con la prensa encendida llegan los voluntarios. 10.000 personas. 10.000 personas que un lunes de diciembre dejan su trabajo y se plantan en los campos de Surrey dispuestas a rastrear cada centímetro de tierra. Kenward intenta coordinarlos, intenta mantener algún tipo de orden, intenta que aquello se parezca a una búsqueda policial y no a lo que realmente es una romería, un acontecimiento social. Gente que habla con sus vecinos mientras pisa el barro, periodistas mezclados con voluntarios, fotógrafos apostados en los bordes, curiosos que han venido a ver y no a buscar. Es una búsqueda, pero también es un espectáculo. Y Kenward, con toda su experiencia, no sabe cómo separar las dos cosas. Y entonces aparece Arthur Conan Doyle. Sí, Arthur Conan Doyle. Hay que detenerse aquí porque esto merece toda la atención del mundo. Arthur Conan Doyle es el hombre que inventó a Sherlock Holmes, el detective más racional de la historia de la literatura, el hombre que resuelve crímenes con lógica pura, con observación científica, con la certeza de que todo tiene una explicación y esa explicación siempre es terrenal. En 1926, Conan Doyle tiene 67 años y lleva ya más de una década completamente convencido de la existencia del espiritismo. Ha asistido a decenas de sesiones de médiums, ha publicado libros sobre el tema. Es, dicho con todo el respeto del mundo, un hombre que ha decidido creer en los fantasmas. Y cuando Agatha Christie desaparece, Conan Doyle hace lo siguiente: consigue uno de sus guantes, un guante de Agatha Christie, y se lo lleva a una medium llamada Horace Leaf, para que a través del tacto con el objeto localice psíquicamente a su dueña, Agatha Christie. Párate un momento y piénsalo, el creador de Sherlock Holmes, el hombre que construyó el templo de la razón en la literatura detectivesca, ese hombre está en el salón de una medium, con el guante de una escritora de crímenes en la mano, esperando una visión. La medium dice que Agatha está viva, que está confundida, que será encontrada el miércoles. Y no fue el miércoles, pero Conan Doyle lo publicó en los periódicos, y los periódicos lo publicaron como si fuera una pista más. Kenward sigue en los campos de Surrey con sus 10.000 voluntarios. Los perros rastrean, los aviadores sobrevuelan la zona. Se dragan estanques y se registran graneros. Mientras tanto, en los periódicos, una medium tiene su propia columna de opinión sobre el caso. Es el circo más extraño de la Inglaterra de entreguerras. Y en algún lugar de ese circo Agatha Christie está bailando el Charleston en un hotel de Yorkshire. Mientras Kenward y sus 10.000 voluntarios rastrillaban los campos, mientras Conan Doyle consultaba a su medium con el guante en la mano, mientras los periódicos publicaban teorías cada mañana, en Harrogate, Yorkshire, una mujer llamada Teresa Neal pedía el desayuno en la cama. El Swan Hydrophatic Hotel era un balneario de lujo en el norte de Inglaterra. Baños termales, música en vivo por las noches, cenas con mantel de lino y cubiertos de plata. Un lugar donde nadie te preguntaba demasiado porque todos los huéspedes tenían sus propias razones para estar allí. Teresa Neal llegó el 4 de diciembre, el mismo día que se encontró el coche en Newlands Corner. Se registró sin drama, con calma. Dijo venir de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Pagó por adelantado. Y durante 11 días vivió allí con una normalidad que no tenía nada de perturbada. Se levantaba, bajaba a desayunar, leía, paseaba por los jardines. Por las noches, cuando la orquesta tocaba en el salón, Teresa Neal bailaba el Charleston con otros huéspedes, sonreía, conversaba, pedía el menú del día con la misma tranquilidad con la que se pide el menú del día. Era en todos los sentidos observables una mujer que estaba de vacaciones.
Y cada mañana en la mesa del desayuno, entre mermelada y té, los periódicos traían la misma portada. Agatha Christie desaparecida, se busca, recompensa. Y aquí en este punto es donde el relato se vuelve verdaderamente incómodo. Porque hay algo en lo que los testimonios del hotel coinciden. Teresa Neal leía los periódicos. No los evitaba, no se levantaba de la mesa cuando llegaban. Los leía, con su té, con su tostada, como cualquier otro huésped del hotel. Y en esos periódicos, día tras otro, aparecía la fotografía, los detalles de la búsqueda, los llamamientos de su familia. ¿Qué pasa por la mente de una persona cuando lee su propio nombre en un artículo de desaparecidos? Si Teresa Neal era Agatha Christie con amnesia, la respuesta es nada, porque no se reconocería, porque el mecanismo disociativo habría desconectado su identidad de forma tan completa que esa mujer de la foto sería una total desconocida. Pero si Teresa Neal era Agatha, completamente consciente, entonces cada mañana, con el té aún caliente, leía las consecuencias de lo que había hecho. El 14 de diciembre, un trabajador del hotel llama a la policía. La mujer del salón de baile se parece demasiado a la escritora desaparecida. Cuando la policía revisa el registro del hotel, algo no encaja con ninguna simple teoría. El nombre que Agatha Christie eligió para desaparecer no fue un nombre cualquiera, no fue un nombre inventado sin carga ni historia. Fue Teresa Neal, el apellido de Nancy Neal, la mujer por la que Archie Christie había pedido el divorcio. Si esto fue amnesia, si Agatha realmente perdió su identidad de forma disociativa, entonces su inconsciente, en el momento de elegir un nombre nuevo para existir, eligió precisamente ese apellido, de la herida más reciente. El inconsciente, dicen los psiquiatras, no miente. Pero si esto no fue amnesia y Agatha eligió ese nombre con plena conciencia, entonces estamos ante el acto de venganza más poético, más calculado y más cruel que una escritora de crímenes podría haber diseñado jamás. Otra de las consecuencias de elegir este nombre es que hizo que la policía investigara a Archie. Creó una pista que apuntaba directamente al amante de su marido. Obligó a los detectives a rastrear esa conexión. Obligó a Archie a responder preguntas incómodas. Y obligó a que el nombre de Nancy Neal apareciera en los periódicos vinculado al escándalo. Con 2 palabras, en un libro de registro del hotel, Agatha Christie lo convirtió todo en público. La infidelidad, la traición, la crueldad de un hombre que abandona a su mujer en el peor año de su vida. La policía confirma la identidad y avisa a Archie Christie. Archie va y se presenta en el hotel esa misma tarde. Se acerca a Teresa Neal, que está sentada leyendo, la mira, ella le mira a él. Y según los testimonios de la época, Agatha dice que le resulta familiar, que cree haberle visto antes, pero no sabe quién es. Su marido, el hombre con el que lleva 12 años casada, el padre de su hija, no sabe quién es. Esa noche cenan juntos en el comedor. Archie con su traje, Teresa Neal con su vestido de noche, los periodistas apostados fuera tomando notas, el personal del hotel fingiendo que no mira. Y al día siguiente los periódicos titularon «Resuelto el misterio de la novelista desaparecida». Pero no estaban ni cerca de que aquello fuese así. La primera teoría de qué es lo que le sucedió a Agatha es la de la fuga disociativa. También es la más documentada médicamente. Cuando Agatha fue encontrada en el hotel balneario, 2 médicos la examinaron. Su diagnóstico fue fuga psicogénica, un estado disociativo en el que el paciente pierde temporalmente su identidad, como respuesta a un trauma emocional severo. No es una pérdida de memoria ordinaria, es algo más profundo. La mente decide sin permiso consciente desconectarse de quién eres. Es un mecanismo de supervivencia. El cerebro humano, ante un dolor que no puede procesar, a veces simplemente se apaga. La historiadora Lucy Worsley defiende esta teoría con un dato concreto. El 85% de quienes padecen trastornos disociativos sufren dolores de cabeza intensos, y Agatha había escrito días antes de desaparecer que le estallaba la cabeza.
La biógrafa Laura Thompson encontró evidencias de que Agatha había sufrido al menos un episodio previo de pérdida de conciencia durante ese mismo otoño. Pero entonces vuelve la misma pregunta. Si su mente estaba en blanco, si no sabía quién era, ¿por qué eligió ese apellido? La segunda teoría es la de la venganza consciente. Es la que defiende el biógrafo Jared Cade, que pasó años entrevistando a familiares para su libro sobre los 11 días. Su conclusión es directa. Agatha lo planeó, no todo, no con frialdad quirúrgica, pero sí con la conciencia suficiente para elegir dónde ir, cómo registrarse y qué nombre usar. La sincronización es demasiado precisa para ser casual. Archie se va el viernes con Nancy. Agatha desaparece esa misma noche. La búsqueda obliga a Archie a regresar de inmediato y a ponerse delante de las cámaras como el marido destrozado. Y el nombre con el registro del hotel convierte la infidelidad en un escándalo público que Archie no puede ocultar. Laura Thompson, que no comparte del todo la teoría de Cade, sí acepta una versión intermedia. Agatha sufrió un colapso nervioso real, pero dentro de ese colapso algo en ella sabía lo que estaba haciendo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. La mente herida no siempre pierde el instinto. La tercera teoría es la del espectáculo, la leyenda y la mirada social. Y esta teoría es la que más enfureció a Agatha Christie en vida. Hubo quien dijo que todo fue una estrategia publicitaria, que la desaparición fue orquestada para vender libros, para generar cobertura mediática. Y lo cierto es que funcionó, porque las ventas de sus novelas se duplicaron durante los 11 días de su búsqueda. Pero esta teoría tiene un problema fundamental. Requiere ignorar todo lo demás. Olvidar a Clara, muerta ese mismo año, requiere olvidar la carta donde dice que le estalla la cabeza, creer que una madre que metió la fotografía de su hija en una maleta estaba pensando en ventas. No sé tú, pero yo la verdad no lo creo. Lo que sí creo es que algo en esa teoría merece ser rescatado, no como una explicación de lo que hizo Agatha, sino como consecuencia de lo que ocurrió. Era el año 1926. Una mujer de clase media en la Inglaterra de entreguerras no tiene muchas formas de hacerse ver. Su dolor debe ser privado, su crisis discreta y su derrumbe invisible. Agatha Christie no aguantó. Y al no aguantar, al desaparecer, hizo algo que la sociedad no le habría permitido de ninguna otra forma. Obligó al mundo a hablar de ella, a buscarla, a preguntarse qué le había pasado. No fue una estrategia de marketing, fue una ruptura de guión. Y esa ruptura, quizás sin quererlo, la convirtió en leyenda. Porque antes de los 11 días, Agatha Christie era una escritora prometedora, pero después se convirtió en un misterio. Por un momento, permíteme que me ponga la bata de socióloga, porque este caso no se entiende del todo sin ella. En la época 1926, una mujer de clase media como Agatha Christie vive atrapada entre dos mundos. Por un lado, los periódicos hablan de modernidad. El jazz suena en los clubes, las mujeres empiezan a tener derecho al voto, pero debajo de esa capa, las reglas que gobiernan la vida privada de una mujer no han cambiado apenas nada. El dolor es privado, el matrimonio roto es privado, el duelo por su madre privado. La sociedad no le ofrece ningún canal legítimo para nada de lo que está viviendo. Eso no es un detalle menor, es el contexto que lo explica todo. El sociólogo Erving Goffman lo explica así: todos interpretamos un papel según el escenario en que nos encontremos. La identidad no es algo fijo, es una actuación continua. En Sunningdale, el papel de Agatha estaba perfectamente definido: esposa, madre, mujer que debe aguantar con dignidad. Ese papel tiene un guión. Tiene silencios obligatorios. Teresa Neal no tenía ese guión. Ella podía bajar a cenar, bailar el charleston, pedir el desayuno sin que nadie esperase nada de ella. Si la disociación fue real, lo que Agatha encontró en ese hotel fue la única forma en que su mente podía descansar, dejando de ser ella.
Y en la Inglaterra de entreguerras, ser la mujer cuyo marido la ha dejado por otra tenía un peso social muy concreto. No importaba quién había fallado. La narrativa culpabilizaba siempre a la esposa abandonada. Agatha lo sabía. Llevaba años diseccionando el comportamiento humano en sus novelas. Lo que la esperaba al volver no era solo un divorcio, era convertirse en objeto de lástima y curiosidad. Teresa Neal no era la mujer abandonada, Agatha Christie sí. Y aquí viene lo que más me fascina de todo este caso desde la mirada sociológica. Lo que ocurrió en esos 11 días es un caso de manual de lo que los sociólogos llamamos ruptura del guión normativo, el momento en que una persona se niega, consciente o no, a seguir interpretando el papel que la estructura social le ha asignado. Al desaparecer, Agatha hizo algo que la sociedad del 26 no le habría permitido de ninguna otra forma. Obligó al mundo a hablar de ella. 10.000 voluntarios buscándola en Surrey. El Parlamento debatiendo su caso. ¿Cuántas mujeres vivían exactamente lo mismo en ese momento y nadie las buscó? La diferencia no era el sufrimiento, era el prestigio, la posición social que convierte a una persona en alguien cuya ausencia importa. No estoy diciendo que Agatha lo calculara, estoy diciendo que le funcionó. Porque antes de los 11 días, Agatha Christie era una escritora prometedora. Después, era un gran misterio. Y los misterios, como ella sabía mejor que nadie, no se olvidan nunca. Nadie sabe qué pasó en esos 11 días. Agatha Christie nunca lo contó. En su autobiografía, más de 400 páginas que recorren toda su vida, esos días no aparecen. No hay un capítulo, ni una nota, ni una sola frase. Queda un hueco en el papel. Agatha vivió 40 años más, publicó novela tras novela, dio cientos de entrevistas y nunca ni una sola vez abrió esa puerta. Hay algo profundamente literario en eso. No toda herida necesita ser explicada para ser real. A veces guardar algo es la única forma de que siga siendo tuyo. Agatha escribió 75 novelas. Pero su mejor misterio fue el que ella misma interpretó en diciembre del 26 y se lo llevó consigo. Y antes de irme, una sola pregunta: ¿amnesia o venganza? Escríbeme a Instagram @crónicadelirio_podcast o en TikTok crónica.delirio.po. Quiero leer tu teoría. Si este episodio te ha removido algo, compártelo. Estas historias solo siguen vivas cuando alguien las cuenta. Nos escuchamos en la próxima crónica del delirio. Adiós.